Pregunta número 8. ¿Cuál es el aporte de los rollos del Mar Muerto al estudio del Nuevo Testamento? Es muy grande, aunque no de un modo directo, sino indirecto, como inmensa ayuda para conocer muchísimo mejor el polimorfo, variadísimo mundo judío del siglo I en el que se desarrolla el judeocristianismo, y más tarde el cristianismo a secas, que en sus orígenes como secta mesiánico-apocalíptica tiene muchas concomitancias, aparte del fariseísmo, con el grupo de esenios que se hallan detrás de esos famosos manuscritos. Además, la respuesta nos permitirá responder, aunque sea brevísimamente, a cuestiones que afectan al contacto de Jesús de Nazaret o de Juan Bautista con los esenios. Parece indudable hoy día para la investigación más exigente concluir que, aunque se supusiera que Juan Bautista y Jesús no hubieran pertenecido al movimiento esenio, la teología y las expresiones del Nuevo Testamento muestran similitudes sorprendentes con los textos de Qumrán, sobre todo allí donde los grupos que se hallan detrás de ambos conjuntos de escritos aparecen como movimientos de piadosos judíos que incitan a la conversión en Israel y a la fidelidad al Dios de los padres. Ambos movimientos religiosos, qumránicas y judeo-cristianos, son hijos del mismo suelo, aunque de ningún modo pueda afirmarse que uno copie expresamente del otro. Entre los esenios, Qumrán y el Nuevo Testamento no debe verse una relación de madre-hijo, sino más bien una relación de hermano a hermano, o quizá de primos muy cercanos entre sí. Sin duda, también es posible que en el transcurso de su larga historia los esenios hubieran influenciado de forma persistente el judaísmo de Palestina, y la mayor parte de lo que nosotros hemos conocido ahora, por primera vez por los textos de Qumrán, no fuera entonces específicamente esenio, sino patrimonio común del judaísmo palestinense. Debe insistirse en que, a la luz de estas aserciones, todo presumible influjo intelectual de los esenios, qumránitas, sobre el Nuevo Testamento o el cristianismo posterior en general, no presupone un contacto inmediato, sino la pertenencia a un análogo ambiente teológico con abundantes puntos comunes. Debe insistirse en que a la hora de nacer el grupo judeocristiano y en los inicios de la formación de la teología específicamente cristiana, la ideología religiosa de la que se parte podía ser patrimonio general y común del judaísmo piadoso. Por consiguiente, ¿de qué extrañarse de los múltiples contactos entre la teología de los rollos del Mar Muerto y el judeocristianismo? Debemos agradecer más bien a la buena fortuna de los descubrimientos el que la comprensión de textos religiosos de algún modo paralelos, esenios y cristianos, pueda enriquecerse al compararlos entre sí. Una consecuencia a bote pronto, el que haya muchas similitudes entre Qumrán y el Nuevo Testamento, no tiene que ser un peligro para la fe de los creyentes, como implícita o explícitamente argumentan los postulados de diversas publicaciones sensacionalistas. Quizás suponga una cierta sacudida para aquellos que acaricien la idea, poco acertada históricamente, de que la fe cristiana hubo de ser algo único y especial, producto de una revelación singularísima, no compartida con ninguna otra confesión religiosa. Ahora bien, incluso si se lograra demostrar gracias a algún texto nuevo de Qumrán y sus inmediaciones, que el Maestro de Justicia murió crucificado y que sus seguidores afirmaban de él que había resucitado, tampoco sería un problema para la fe neotestamentaria. La creencia en la resurrección de los mártires era desde el siglo II a.C. bien común entre los grupos de piadosos judíos, y ese posible suceso formaría parte de la llamada preparación para el Evangelio, preparatio evangelia. Con todo, hay grandes temas de la teología de Jesús o del Nuevo Testamento que están ausentes de los textos de Qumrán. Falta una concepción potente del reino de Dios que pueda compararse a la de Jesús. Falta la concepción paulina de que el acto grandioso de la redención ha tenido ya, y que todo el futuro depende de un hecho del pasado, la muerte vicaria del Mesías en una cruz, y que la salvación se logra fundamentalmente, al modo de Abraham, por un acto de fe en ese prodigio divino de una muerte aparentemente horrorosa, pero que en realidad era el sacrificio exigido por Dios para limpiar los pecados de todos los hombres en potencia, si creían en ello. Por consiguiente, después de que la ciencia filológica histórica haya examinado la pertenencia o no de Juan el Bautista y de Jesús de Nazaret al movimiento esenio, qumránita, después de que múltiples estudiosos hayan considerado los contactos entre la teología qumránica y la de los más conspicuos representantes del Nuevo Testamento, Pablo, Juan, Hebreos, Mateo,
Entonces, hay que cambiar radicalmente nuestra comprensión del cristianismo primitivo y la de su génesis y evolución ideológica gracias precisamente a estos descubrimientos de Qumran. Rotundamente no. No hay que modificar sustancialmente nuestra interpretación de la historia primitiva de la Iglesia cristiana con la aparición de los nuevos manuscritos, ni nuestro concepto de la evolución teológica del cristianismo primitivo. Entonces, ¿para qué han servido los nuevos descubrimientos? ¿Para qué nos vale realmente Qumran, en concreto, respecto al Nuevo Testamento? Para mucho. Al entender mejor el judaísmo complejo de los siglos en torno al nacimiento del Nuevo Testamento, podemos situar también mejor al cristianismo en su puesto dentro de la historia de las religiones. Si antes del descubrimiento de los manuscritos se habían intentado aclarar ciertas peculiares ideas teológicas cristianas, recurriendo a comparaciones con el ideario de las religiones de misterios helenísticas o de la Gnosis, ahora, sin negar estos contactos, debemos añadir un elemento más precioso a esa explicación genética. Dentro del judaísmo del siglo I de nuestra era, hallamos también ideas muy parecidas a las cristianas, aparentemente novedosas que nos ayudan a interpretarlas. La exégesis concreta de muchísimos textos del NT, no comprendidos plenamente, se aclara ahora y recibe una poderosa ayuda. Gracias a Qumran, sabemos hoy con seguridad que el judaísmo en el que nació, como una secta más, el cristianismo, no era un monolito recio y sin fisuras, tal como podríamos imaginárnoslo considerando el judaísmo rabínico actual, sino un árbol frondosísimo y espeso. Tenía este árbol un tronco común y múltiples ramas. Una de ellas era el fariseísmo de los piadosos, otra, entremezclada, la de los grupos apocalípticos, otra la de los saduceos, otra la de los esenios, quizá los escribas o letrados en las escrituras y su subdivisión sectaria de Qumran, otra la de los judeocristianos, que en principio no eran más que judíos que creían en un Mesías determinado, y otra finalmente, la de los celotas y el grupo de sicarios, afines ideológicamente a los fariseos, pero que como partido político organizado son ciertamente posteriores a la muerte de Jesús. Todas estas ramas del árbol tenían un mismo y común tronco. ¿Cómo no iban a mostrar ideas comunes? Por eso se explica que los textos de Qumran y el Nuevo Testamento participen de tantas concepciones teológicas en común, y que a veces parezcan muy semejantes e iluminen las unas a las otras. Son ideas que proceden de ramas de un mismo tronco. Pero no poseemos ningún texto entre los manuscritos descubiertos tras la Segunda Guerra Mundial que nos sirva de testimonio externo para indicarnos que los cristianos copiaran sus ideas expresamente de los esenios o del subgrupo de Qumran, o al revés. La gran aportación de los manuscritos del Mar Muerto a la comprensión del cristianismo primitivo es presentarnos un medio religioso cuyo atento estudio afecta la comprensión de todos los niveles del estudio del Nuevo Testamento: literario, teológico, sociológico, histórico. Por ello se impone estudiar más y más Qumran y su legado. La aportación a este estudio, que supone tener una fiable, excelente y accesible edición en castellano, la del profesor García Martínez de la editorial Trota de Madrid, es inestimable.